aplicación. Ahora, entonces, lo que voy a contar en los próximos minutos es un poco el marco teórico de hacia dónde vamos desde el punto de vista de la información, en especial de la información en biodiversidad, qué está ocurriendo en GBIF para esos nuevos escenarios promovidos por los avances tecnológicos y también qué novedades aplica la aplicación. Bien, voy a hablar algo de web semántica, voy a hablar algo de datos enlazados, de los dioses antiguos y los nuevos. Esto es... no puedo resistirlo, lo he puesto. Pero tiene su sentido. Después hablaré de los cambios que están ocurriendo en la red mundial, en la red de GBIF, para soportar las posibilidades y también los requerimientos que requiere ese nuevo escenario y también lo nuevo en la aplicación respecto a eso. Bien, los dioses antiguos. Los dioses antiguos pues tenemos nuestra base de datos relacional que hemos creado sobre nuestra experiencia, preguntando, mirando lo que hace otra gente, donde el paradigma es una serie de tablas con sus claves primarias y sus relaciones. Bien, hasta ahí bien. Si somos ordenaditos, pues incluso tendremos un sitio, un documento de Word, algo donde decimos, bueno, en este campo voy a poner esto, en este otro campo voy a meter esto. Bien. Bien. Y además, esto ha surgido de la cabeza de alguien. Este es el escenario en el que hemos crecido, los más viejos. Eso significa que cada vez que queremos bien intercambiar datos, bien integrar datos, hace falta alguien que esté de por medio, esto es, como en la película Minority Report, diciendo, bueno, lo que yo llamo género en esta base de datos que usa, por ejemplo, GBIF para publicar, se llama genus. Lo que mi base de datos es un campo de fecha, en esta otra base de datos son 3 campos, uno para el día, otro para el mes, otro para el año, etc. Si las cosas funcionan razonablemente bien, pues ese formato de intercambio o ese formato al cual quiero integrar la información, pues también tendrá sus definiciones y tiene que haber pues, un humano de por medio haciendo esos mapeos, haciendo ese trabajo. Y eso tiene que ocurrir cada vez que queremos hacer esa operación. Bien, pero vamos a pensar, ya estamos simulando un poco lo que ha ocurrido en términos de tecnología y de conceptos en los últimos tiempos. Otra manera de hacer las cosas. Vamos a empezar primero compartiendo las definiciones. O sea, si la definición de mis campos es la misma que la definición de los campos de otros proyectos, de otros portales, pues ya tenemos facilitada una de las tareas. Incluso se podría automatizar si esas definiciones son accesibles por vía web, si son inteligibles por máquinas. Si además de estas definiciones también codificamos las relaciones entre las definiciones, las relaciones entre, a nivel teórico, los conceptos, a nivel práctico, los campos de la base de datos, pues ya tenemos un mapa que nos va a ayudar, un mapa que no tenemos que crear cada vez que hacemos una integración o una intercambio de información. Tenemos un mapa que está ahí para que ese mapeo acabe siendo hecho por máquinas. Bien, pues esos mapas en la web semántica se llaman ontologías. Tenemos los conceptos y sus relaciones. Y las definiciones de esos conceptos y de esas relaciones llevadas a Internet, bueno, se llaman URIs, no, están en URIs, están en unas direcciones permanentes que siempre pueden ser encontradas, insisto, por máquinas, por aplicaciones, por programas. Bien. Ya tenemos la primera parte de lo que es los elementos de la web semántica. Seguimos haciendo cosas. Si además no solamente tenemos los conceptos y las relaciones en la web accesibles, sino que además también a nuestros objetos, a nuestras instancias, a nuestros registros, les ponemos un identificador que sea estable, a nuestros ejemplares, a lo que nosotros llamamos países, pues también esos elementos pueden ser reutilizados directamente, sin necesidad de tener que coger de un sistema y meterlos en otro y transformándolos. Y la última pata es que si tenemos
nuestros conceptos y nuestras relaciones accesibles e identificables vía web, vía internet, mejor dicho. Y también las instancias. Podemos organizar nuestra información, sea cual sea el modelo original, en una tabla gigantesca de 3 columnas. Donde tenemos un sujeto, la instancia, un predicado, el sujeto, este ejemplar identificado con este identificador, en este caso un número, tiene esta propiedad, género, con este contenido INGA. Y todo expresado de esa manera. Habrá estos tripletes, también tiene tripletes especiales para hacer referencia a las relaciones. Pero en definitiva, cualquier modelo de base de datos relacional puede ser expresado como una tabla de 3 columnas que se llama almacén triple o RDF. Eso a nivel conceptual, a nivel conceptual, sí, esa es la idea. Si además tenemos un formato para expresar cómo representar esta tabla, un formato que se usa un lenguaje muy extendido, sí, cada vez más se llama XML, pues ya tenemos un sistema en el cual, sabiendo cuáles son los conceptos, cuáles son las instancias, podemos entrar en la información sin tener que saber cuál es la estructura original, porque la hemos transformado en esta columna, en RDF. Bien. Bueno, aquí en esta diapositiva un poco ejemplifica eso. Aquí tenemos tablas de una base de datos relacional, donde están relacionados, donde van los identificadores únicos de conceptos, identificadores únicos de objetos, de instancias. Y cualquier base de datos puede estar expresada así. Para que todo esto funcione, tenemos esos identificadores que en las diapositivas anteriores, para facilitar la idea, ponía un número, tienen que cumplir 4 condiciones. Que sean únicos, o sea, que no estén repetidos, pero que sean únicos no solamente en nuestra base de datos, en nuestro sistema, sino que sean únicos en el mundo, sean universales. Que se puedan resolver. Esto es, que yo lo meto en un navegador o que hago una petición por internet y me devuelve algo. Una petición que la puede hacer un humano, una petición que la puede hacer un programa directamente. Y que sean persistentes, que no cambien en el tiempo. Que si yo me he referido a un ejemplar de la colección del Herbario de Santiago con ese identificador, vuelva un año más tarde, haga esa misma petición y me sigue devolviendo el mismo registro. ¿Todo esto para qué? Para facilitar el intercambio y la integración de la información, y estos identificadores pueden ir asociados a metadatos o no, eso ya lo vamos a ver ahora. Y con estos identificadores nos va a permitir descubrir datos de fuentes independientes. Hay varias tecnologías que soportan identificadores con estos requisitos. Una de las más extendidas en nuestro ámbito, y ahora vamos a lo de extendidas entre comillas, porque todo esto está surgiendo, o sea, todavía la implantación es limitada, es lo que se llaman LSIDs, del Live Science Identifier. Y los identificadores LSIDs pues tienen esta estructura, tienen un URN para saber con qué protocolo los tengo que buscar, LSID, para decirme esto, lo que sigue detrás es un identificador LSID, y después sigue una estructura fija. Una autoridad, o sea, quién emite ese identificador, un espacio de nombres de todos los posibles objetos que puedo estar identificando, tengo que definir cuáles son, si son ejemplares de una colección, o si son propiedades, si son nombres científicos, si son países, etc. Después, el identificador propiamente dicho, y la arquitectura del SID admite versiones. O sea, puedo decir, vale, este es mi objeto como se veía en el 2013 y este es mi objeto como se veía en el 2015. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del SID para nombres científicos publicados en Zoobank. El Zoobank es el registro de nombres científicos en
En zoología utiliza LSIDs para identificar los nombres que se van publicando bajo el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Otros tipos de identificadores, los DOIs o los DOIs. Los que estáis más metidos en el mundo científico os sonarán porque ahora todos los artículos de todas las revistas medianamente modernas tienen su DOI. Y también tiene una estructura parecida a los LSIDs en el sentido de que es una estructura centralizada. Para que se descubran tanto los LSIDs como los DOIs hay una jerarquía bastante parecida a los nombres en Internet. Si tú encuentras un dominio de Internet que acaba, mejor dicho, a la derecha está .es, sabes que está dentro de los dominios gestionados por el servidor de dominios dentro de España. Si detrás del .es hay un CSIC, sabes que es un ordenador de CSIC, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tanto los DOIs como los LSIDs funcionan igual. Es un sistema centralizado, jerárquico. De manera que las peticiones se resuelven moviéndose por la jerarquía de la misma manera que se resuelven cuando nos conectamos a un servidor de Internet cualquiera, de manera semejante, como los DNS. Y tienen, tanto los LSIDs como los DOIs tienen metadatos. Los básicos, vamos para decir quién ha creado ese DOI, cuándo lo ha creado, y la información, el resto de la información varía. Hay otros identificadores, por ejemplo los UIDs, que Microsoft lo llama GIDs, de Global Unique Identifiers, que también son únicos, son persistentes, se pueden resolver o no, o sea, si lo indexa a Google te lo va a encontrar, pero no están centralizados. Y son una cadena alfanumérica en varios bloques. Que hay varias maneras de generarlos, pero básicamente la idea es que, tal como están construidos, es muy, muy, muy difícil que haya dos iguales en el mundo. De manera que pueden ser generados sin necesidad de un control central. Tanto los DOIs como los LSIDs, cuando tú quieres acuñar, que es como el término que se utiliza en este contexto, un nuevo identificador, tanto LSIDs como DOIs controlan. Dice, efectivamente, no hay ninguno como este antes. Vale. En cambio, los UIDs se generan de manera autónoma. Uno de los modos de generarlo, bueno, pues la primera parte corresponde a la máquina. Cualquier cosa que tiene una CPU en este mundo tiene un identificador único. Tiene después varios caracteres asociados al tiempo, al día, al minuto, al segundo en el que se crea el identificador, y el resto de los caracteres es un generador aleatorio de caracteres. De manera que es francamente complicado que se generen dos en el mundo. Hay por ahí, si miráis por ejemplo en la Wikipedia, UIDs, vienen las probabilidades de que se generen dos identificadores iguales en el mundo, que es muy, muy difícil. Bien. Todo esto de los identificadores, pues acordaros, es con la idea de que estos numeritos o identificadores que utilizo para los conceptos sean únicos, estén ahí para siempre, para que puedan ser reutilizados en cualquier contexto. Bien, otro elemento importante dentro de la web semántica son los vocabularios controlados. O sea, no solamente cuando defino, por ejemplo, los países, digo, vale, yo defino el concepto país de esta manera, con esta definición que está accesible vía Internet, pero además, para que la cosa funcione, tengo que tener un vocabulario controlado. Que en el caso, por ejemplo, de países, es el ISO 3166, donde tenemos códigos de 2 o 3 letras para identificar cada país. Entonces, por ejemplo, para el concepto país, el identificador serían los códigos ISO. Ya metiendo cosas que está haciendo GBIF, GBIF tiene un sitio de vocabularios para montones de objetos de uso cotidiano en las bases de datos de biodiversidad. De países, de interacciones entre organismos, de
datos de pasaporte, de bancos de semillas, etc. Y que además cada uno de esos conceptos, cada uno de esos vocabularios también identificados con su URI, con su identificador accesible por Internet. Entonces tenemos identificadores para conceptos, para instancias o registros, tenemos ontologías, tenemos vocabularios controlados. Sobre las ontologías, bueno, pues son esos mapas que tratan de representar un conocimiento, un dominio. Pues, ¿qué es una especie? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo se relaciona con otros conceptos, por ejemplo, los ejemplares, etcétera? Tienen que estar estandarizados, tienen que expresar las relaciones lógicas entre los objetos. Y bueno, tienen que ser manejables, expresados de una manera que pueden ser manejables por aplicaciones informáticas, por ordenadores. Todo esto está muy bien, ¿no? Ya ha habido intentos de hacer ontologías como una herramienta para integrar la información en las ciencias de las plantas. En el mundo real esto es, os podéis imaginar, muy complicado. Muy complicado. Pues, por ejemplo, todos los problemas que hay de homología y analogía. O sea, hasta qué punto esto es lo mismo o son cosas diferentes. También, si quieres hacer una ontología que valga para definir conceptos en botánica, por ejemplo, pues claro, no es lo mismo hablar de todas las plantas en conjunto y definir qué propiedades tienen, qué características, cómo relacionan de un grupo en concreto. O sea, pasar de lo general a lo particular también es francamente complicado. No obstante, hay intentos, y esa aplicación que estaba en la diapositiva anterior, bueno, pues hace un inventario de ontologías que se han puesto a punto desde distintos puntos de vista que tienen relación con las ciencias de las plantas, en este caso. El tema de las ontologías ha sido muy tratado desde el punto de vista teórico por informáticos puros y menos tratado desde el otro punto de vista, de los que tienen la información del dominio, desde los taxónomos, desde los zoólogos, desde los botánicos. El resultado, bien, pues que faltan vocabularios completos precisamente por esos problemas que apuntaba. Total, que si queremos hacer una arquitectura semántica y nos falta, podemos construir una serie de piezas, los identificadores, los vocabularios controlados, los almacenes RDFs, la base de datos de 3 columnas, todo eso más o menos se puede ver cómo hacer, pero con las ontologías tenemos un problema. Ahora veo lo de los problemas. Con esta diapositiva lo que quiero ir es a lo siguiente. Si tenemos, imaginaros, todas nuestras bases de datos con esos identificadores en ese formato, yo puedo navegar, puedo hacer el símil de que cada base de datos es como una línea de metro. Entonces yo puedo, y donde las estaciones son las propiedades, los conceptos. Yo tengo una base de datos que tiene una propiedad que es la especie. Yo puedo ir hasta otra base de datos y otra propiedad es el ejemplar. Ejemplar que es compartido por más bases de datos. Por ejemplo, una base de datos que tiene también lugares. Y de lugares pues, al clima o al sol, etc. En definitiva, a lo que vamos es a construir un sistema donde toda nuestra información funcione como una base de datos. Toda. O sea, de los herbarios, de los proyectos de vegetación, etcétera. Partiendo de bases de datos estructurados y acabando con un sistema que se autointegra. O sea, no hace falta ese señor que veíamos en medio haciendo los mapeos, eso no hace falta. Y es a lo que vamos, pero bueno, todavía estamos por aquí. Pero de momento vamos a ir colocando las piezas. Una parte importante para que esas piezas funcionen es cómo se expresa. Una cosa es decir, de acuerdo, vamos a hacer una tabla de 3 columnas, y otra cosa es decir, bueno, ¿cómo es tu fichero? Bien, pues, tu fichero va a ser un fichero XML, que algunos de vosotros ya estaréis familiarizados con ellos, otros no. XML es un lenguaje de etiquetas, por ejemplo, como el HTML, el lenguaje en el que se expresan las páginas de Internet, es una implementación de XML. O sea, es un lenguaje de etiquetas
extensible y universal. Bien, definiciones y conceptos expresan en XML. Y también la estructura de mis ficheros XML también se expresan en XML, en un XML especial, que se llama XSD de XML Schema Definition. Bien. No os preocupéis, que esto es lo más que vamos a ver de XML esta semana. Este es un ejemplo de un fichero XML, donde lo que tiene es la información en sí. A ver. Por ejemplo, esto es un correo electrónico donde tenemos un elemento que se llama el origen, quien manda el correo, en este caso Alice, a quien le llega, a Bob, con un asunto, avances de la IDE, texto. La IDE de Andalucía se incorporará a la IDE en breve. Bien. Y este es el XSD, donde me va a decir, mi XML tiene un elemento que se llama origen, mi XML tiene un elemento que se llama destino, mi XML tiene un elemento que se llama asunto. ¿Veis? Un XML, el XSD, controla el otro XML que tiene la información. Pues de esta manera también podemos expresar, en este caso, los RDFs, la tabla de 3 columnas. Estoy mostrando ahora el camino hacia dónde vamos y cuáles son las ventajas o qué esperamos obtener al final de ese camino. Bien, web semántica en acción. Dos pinceladas. La primera, pues la iniciativa se llama datos enlazados o link data, que básicamente trata de decir, mira, tú pon tu información en este formato, que sea descubrible, que tenga identificadores, y de las ontologías ya nos ocuparemos. ¿De acuerdo? Eso es como una manera de decir, bueno, si mi información está como RDF, si mi información tiene identificadores permanentes, ya la gente la puede usar, la gente la puede integrar, podemos avanzar hacia eso que queremos de que la información se descubra. Información con sentido semántico, con coherencia. Ahora que en Google, pues, buscas avalancha y te salen igual las avalanchas de nieve que las avalanchas de electrones en semiconductores. Y también, al hilo de esta idea un poquito más formalizado, pues, desde el mundo teórico de las ontologías, ya se va aceptando. O sea, la iniciativa Link Data es una iniciativa muy práctica desde el punto de vista de decir, bueno, tenemos ya muchas cosas que podemos poner en marcha, vamos a ponerlas. Y también desde el punto de vista conceptual, ante el tremendo problema que supone hacer ontologías con un poco de, ontologías en serio, pues también se empiezan a ver reflexiones, ideas, publicaciones diciendo, vale, podemos avanzar en este terreno usando semántica débil, que es básicamente sin ontologías o con unas ontologías muy limitadas. Que, bueno, este trabajo lo cuenta, pero es fácil de entender. O sea, con una ontología débil o mal desarrollada, pues a veces vamos a tener inconsistencias, pero la ventaja es que tenemos ya mucha información que podemos integrar, que podemos intercambiar. Bien. Y hasta aquí la parte web semántica. ¿Se entiende? ¿Se sigue? Vamos a ver, esto lo vamos a ir aterrizando. O sea, de momento, o sea, estas ideas, todo, y ahora vamos a ver, bueno, pues todo esto que tiene que ver conmigo. Pues voy a tratar de en lo que queda de charla, ver qué tiene que ver con todos nosotros. Bien. Cambios en la red global de GBIF en esa dirección. Básicamente 3. Aunque este es un poco colateral, pero también es importante y relevante. Básicamente es cómo se están implementando los identificadores únicos, universales, persistentes y resolvibles. Vamos a ver el tema de licencias estandarizadas y por qué es importante en este juego. Y luego vamos a ver el tema de protocolos o de especificaciones para que las bases de datos, y en este caso el GBIF, pueda ser interrogado por otros programas, no solamente por humanos a través de la web. Bien. Identificadores. Lo que ya está funcionando son identificadores para los juegos de datos. Cada vez, bueno, mejor dicho, no cada vez, cuando publicáis un juego de datos en GBIF, y de nuevo recalcar la idea, aunque probablemente
vosotros sois de los que lo tenéis más claro en el universo. No hay datos de GBIF. GBIF es un sistema para que vuestros datos sean accesibles de una manera estandarizada para todo el mundo. Bien, pues cada vez que se publica un juego de datos en GBIF, desde hace poco, recibe un DOI. Un DOI que puede ser utilizado en referencias bibliográficas, un DOI que sirve para rastrear qué usos se están haciendo de esos datos. Eso puede ocurrir a dos niveles. Puede ocurrir cuando el dato es indexado por el portal de Copenhague o cuando el dato del juego de datos es incorporado al IPT, en este caso el IPT que gestiona la Unidad de Coordinación en España. Ahora mismo, yo creo que no ha habido muchos cambios todavía, solamente hay 2 nodos de GBIF que dan DOIs en origen, dan DOIs en el IPT. Uno somos nosotros, otros son los canadienses. Y bueno, ¿por qué? Bueno, por varias razones. Una, porque los DOIs cuestan dinero y nosotros hemos encontrado la manera de tener DOIs sin pagar. No, con un convenio, con GBIF, con DataSite Denmark, en fin. Está bien hecho. Pero la idea es, o sea, ¿cuál es la ventaja de tener los DOIs más cerca del origen? Pues que una de las cosas para que sirven los DOIs es para saber el uso. Y si tenemos el uso más cerca del origen, podemos tener métricas, pues básicamente de la misma manera que se utilizan los DOIs para tener el número de citas de los trabajos, de los juegos de datos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve esta base de datos que es de anillamiento de la sociedad de Aranzadi. Se pone en el IPT, recibe un DOI, que es el mismo DOI que aparece en el portal internacional. Y se pueden hacer métricas. O sea, la puedes hacer de dos maneras. Puedes directamente preguntar a Google cuántas veces en el mundo aparece este DOI, o puedes meterte en el sistema de DOIs, que es como una, bueno, no es una organización que tienes para hacer métricas del uso de los DOIs, quién lo está descargando, quién lo está citando. En fin, esto es importante, tiene que ver, aparte con todo lo que hemos visto de la web semántica, de que la información se pueda descubrir, se puede reutilizar, también para proporcionar un elemento para saber cuánto se usa en mi colección. Las cosas. La última versión del IPT permite acuñar DOIs, pero además, en este caso, bueno, aunque tenga el IPT nuevo, tienes que tener un convenio, tienes que ser agente acuñador de DOIs. Para ser agente acuñador de DOIs tienes que estar registrado en la fundación de DOIs, para la DOI Foundation, la DOI Foundation. Y para eso tienes que pagar. O sea que digamos los DOI que asigna Canadá, sí, no son el mismo dominio de DOIs que... Por supuesto que no. No, por supuesto. Eso se ve... A ver. Este es el numerito, el 15.470, que tienen todos los DOIs que salen del IPT, de la unidad de coordinación de aquí. Y el 15.468 son los de Copenhague. Bien, esto es lo que pasa con otras bases de datos del mundo, donde los DOIs son los mismos. Y aquí me he equivocado, aquí tenía que poner el pantallazo del IPT de los alemanes. Os lo arreglo. Vale. Pero además, en la arquitectura de datos que ya está funcionando a nivel global en GBIF, también las descargas reciben DOIs. Tú cuando te descargas un juego de datos, haces una consulta. Por ejemplo, aquí, esta consulta de hacer platanoides. Pues, alguien ha preguntado, quiero saber los hacer platanoides que están accesibles por la red de GBIF. Pues una de las bases, y la respuesta le viene de 502 bases de datos. Una de esas bases de datos es la del Instituto Botánico de Barcelona. Pues en el DOI de la descarga tienes los DOIs de las 500 bases de datos, una de ellas es la del instituto. Y desde la pestaña de actividad del portal internacional para el Instituto Botánico, tenemos que una de esas descargas es esta. Podemos saber, controlar
no, más controlar, conocer. El uso de la información viene entrando por las descargas, ¿quién lo utiliza? Viene entrando por los recursos de datos, ¿cómo utilizan mis datos? Y claro, esto es, en el contexto de las colecciones, nosotros pensamos que muy importante, en el sentido de que mi colección, mi herbario, mi colección de zoología, que a lo mejor recibe 20 visitas al año, dice, bueno, ¿para qué vamos a mantener todos estos metros cuadrados llenos de plantas secas? Para que lo vean 20 personas y mandemos 20 paquetes. Bien, vienen 20 personas y mandamos 20 paquetes o 100 paquetes al año. Pero es que lo han descargado 20.000 veces. Y esta información la tenéis todos, los que publicáis en GBIF. Y es, bueno, ahora que estamos ya en noviembre, pues es una cosa importante, importante. Que puede ser interesante para los informes anuales. Es decir, bueno, de acuerdo, tú ves esta colección tal, pero esto es infraestructura para hacer ciencia y para hacer más cosas. Identificadores para los registros. En el Darwin Core hay un campito que es el Occurrence ID. Es un campito que a veces está vacío, pero en definitiva quiere ser el identificador del registro. En el peor de los casos, una base de datos se sube sin Occurrence ID. Si se sube, si se publica sin el Occurrence ID, GBIF te pone 1. Identificador que cambia cada vez que se actualiza la base de datos. ¿Ok? Entonces tenemos un identificador único, universal, resolvible, que no es persistente. Bien. Hasta hace poco, la práctica habitual era, de acuerdo, vamos a hacer identificadores únicos concatenando el código de la institución, el código de la colección y el número dentro de la colección. Es este otro caso, el de MA. MA, MA fungi, la colección de hongos, 30.001. Bien, esto tiene mejor pinta. Ya no es GBIF que me pone el numerito cuando yo publico los datos, ya es algo que cada vez que la base de datos se actualice en GBIF, ese ejemplar va a recibir el mismo número. Pero, ¿qué pasa si la colección de hongos del Jardín Botánico de Madrid pasa al Museo Nacional? Pues tenemos un pequeño lío. Porque MA va a dejar de ser MA, por ejemplo, etcétera, etcétera. O que mi colección se fusiona con otra. Mafungi va a dejar de ser Mafungi. Tenemos un problema. La práctica recomendada, pues utilizar identificadores que llaman agnósticos, como los UIDs. Esos chorros de caracteres alfanuméricos que no tienen ninguna connotación semántica o de contenido con lo que hace referencia. Si este ejemplar cambia de institución, el identificador permanece, sigue siendo el mismo y no tiene ningún problema de interpretación. Bien, bueno, pues adelantando cosas, esta es una de las cosas que hace el nuevo Herbar Zorba Fusion. Utiliza UIDs para bastantes cosas. Y cuando se publica en GBIF, va a plantar el UID. Aparte de temas de consistencia, de que la información sea persistente, también tiene repercusiones sobre las métricas en el uso de la información. O sea, tú sabes que si haces referencia a ese identificador, la gente siempre lo va a encontrar. ¿Ok? Bien, identificadores para registros. Vale, pasamos a la siguiente parte. Licencias estandarizadas. Seguramente, vamos, vosotros los que estáis involucrados en la aplicación de datos en la red de GBIF, habéis recibido correos de Ana Cruz pues pidiendo que ajustéis vuestra información o vuestro juego de datos a una de esas 3 licencias. La razón de detrás, pues en ese escenario donde la información se va a integrar, donde la información se consulta de manera masiva. O sea, hemos visto, por ejemplo, esa consulta de ACPatanoides eran 500 y pico bases de datos las que daban la respuesta.
Pues en función de qué contexto se use la información, va a haber datos que se pueden utilizar o que no. Por ejemplo, si soy una consultora ambiental donde trabajo con fines comerciales, si el publicador de los datos, el administrador, el proveedor, dice que sus datos no pueden ser utilizados en un contexto comercial, pues esos datos o no los utilizas o haces un acuerdo con los administradores de la base de datos. Y tener un sistema de 3 licencias facilita enormemente pues la reutilización de los datos, porque tienes un esquema muy claro de decir, vale, esto sí, esto no, esto lo tengo que tratar de esta manera. Hasta ahora, cada base de datos o muchas bases de datos tenían unas licencias personalizadas, donde el conservador de la colección, viendo de aquí y de allá, pues hacía su propia licencia, diciendo, bueno, esto se puede hacer o no se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Licencias, por supuesto, que también es como una propiedad más de la base de datos. Tú puedes hacer la consulta o por la web o por lo tercero que vamos a ver ahora, que son las APIs. Application Programmatic Interface, donde aplicaciones, por ejemplo, de R, los que estáis familiarizados, a los que habéis oído hablar de ese módulo que al principio era un paquete estadístico, pero que ahora es bastantes más cosas, que es R, hay módulos especiales para consultar la base de datos de GBIF. Tú dices, sácame los datos, tal, me haces un mapa, me haces este análisis estadístico, me encuentras estas componentes principales, lo que sea. Pues en ese escenario de consulta masiva de registros de múltiples fuentes de datos, tener licencias estandarizadas es clave. Y, por supuesto, tener el interfaz programático. O sea, tener clara el protocolo de cómo se interrogan las bases de datos. Aquí traigo dos. Traigo el del portal internacional y del portal nacional. El portal nacional, datos.gif.es, es una adaptación del portal australiano, de Atlas Olive en Australia. Y tiene por detrás pues, toda la batería, todo el interfaz programático de Atlas Olive en Australia, que está documentado en esas dos URL. Vamos, el de Atlas Olive en Australia en esta URL, el portal internacional de Copenhague en esa otra URL. Bien. Vale, y después pues vamos hacia expresar nuestra información en RDF. Este es un ejemplo, no tiene nada que ver con biodiversidad, creo que tiene que ver con motos. De cómo se vería esa tabla de 3 columnas expresadas en RDF, vamos, en un XML. Ok, pues cuando tengamos esto ya, esas cosas que se hacen ahora con R, pues se van a hacer mucho más, de manera más sencilla. Bien, y ahí he puesto el enlace en el community site de GBIF, pues están las discusiones, si esto se hace así, si esto se hace allá, si podemos hacerlo de esta manera, etcétera. Y ya, de manera muy somera, lo más nuevo de Herbazo Fusión o de FOUCall, o como le acabamos llamando el jueves. Identificadores, protocolo de Nagoya, navegación por Ribbon, códigos QR, exportación a Darwin Core Archive. Esto estaba ya funcionando en la parte zoológica, es nuevo para la parte botánica y bueno, hay múltiples mejoras en toda la aplicación. Entonces, de manera muy resumidita. Identificadores persistentes, pues lo que os había dicho. O sea, pues tenemos, estos son UIDs para los ejemplares, para los lotes, para adjuntos de información, para códigos QR y luego identificadores persistentes, ya están implementadas por todas partes. De manera que, además del número de herbario, por así decirlo, vais a ver que con la información va a ir acompañándolo esos UIDs. Protocolo de Nagoya. Si veis el programa, mañana por la tarde tenemos una sesión dedicada a este tema para lo cual vamos a contar con Tania López Piñero, que es la persona del Magrama encargada de implementar esto a nivel de país. O sea, el protocolo de Nagoya sale del CBD y básicamente la finalidad es garantizar
el reparto equitativo de los beneficios. Voy a hacer un poco más de spoiler de la sesión de mañana. Entonces, básicamente se trata de que si algo tiene valor comercial, se sepa de dónde ha salido, para que parte de los royalties vaya al origen. Ese es un poco Nagoya en una palabra, en una frase. Entonces, desde la aplicación, identificadores únicos globales persistentes y resolvibles que permitan las referencias y trazabilidad, y la posibilidad de asociar a cada ejemplar los documentos que se van a requerir en el contexto del protocolo. Esto mejor lo cuento el miércoles para no hacer más spoiler. Y también las hojas de envío pues tienen un texto de referencia de cómo manejar esa información. Eso es, desde nuestro punto de vista, lo que es Nagoya para las colecciones. Vamos a ir mañana también a la parte del ministerio, que puede ser diferente porque me han dicho que han hecho una aplicación. Y luego el ribbon. O sea, toda la navegación, o sea, esas pantallas donde uno iba, eso desaparece y ahora es un ribbon. El ribbon, la cinta de opciones del Office en las últimas versiones. Los códigos QR que reemplazan o pueden reemplazar a los códigos de barras. Este puede parecer un cambio, por así decirlo, inofensivo. De acuerdo, vale. Pues ahora están más de moda estos códigos, pues los ponemos en vez de las barras que se inventaron en el 76, creo recordar. Pero realmente impone un cambio de filosofía, yo diría que radical en las colecciones. ¿Cuál es la diferencia entre un código de barras? Uy, esto me lanzo y me hago el spoiler. La diferencia entre el código de barras y el código QR. Pues que en el código de barras ponemos un identificador que es único pero que es local. En el código QR ponemos una URL. Podemos consultar la información de este ejemplar para saber si está en préstamo o no, o para lo que sea, localmente, para gestionar la colección, o se puede consultar en cualquier parte del mundo. Y eso tiene importantes cambios en la filosofía del manejo de la colección. Sobre exportación a datos de Darwin Core Archive. Para los que no estéis familiarizados, bueno, esta es la pantalla de exportación de datos en Internet. En principio hemos limpiado algunas exportaciones que estaban ahí casi como relictos del pasado y se han quedado dos exportaciones para KML, o sea, para ver tus datos en Google Earth, y para Darwin Core Archive. Darwin Core Archive, que es el paquete estándar de publicación de datos en la red de GBIF y que tiene, es un fichero zip que tiene tres tipos de ficheros. Tenemos un TXT, tenemos un ML, que es un XML, y tenemos otro XML que se suele llamar meta. Bien. La parte del TXT contiene los datos. Puede ser un único TXT, y es la manera más habitual. Una tabla con todos nuestros ejemplares, cada columna un campo, cada fila un registro. Un XML describe ese TXT. En la primera columna tengo el identificador, en la segunda columna tengo el género, en la tercera columna tengo la especie. Y el tercer fichero, que es el segundo XML, se llama EML, que son las siglas del Ecological Metadata Language, donde van los metadatos de ese recurso. De qué colección ha salido, quién es el administrador, contexto temporal, contexto geográfico, también contexto taxonómico, si se ha hecho con un proyecto, en fin, lo que es documentación que va a permitir a los usuarios valorar qué tipo de información va en ese recurso que se publica y que es accesible por los portales de GBIF. Y ya con esto, pues así la primera introducción de lo que vamos a ver y por qué hacemos este taller y por qué la aplicación tiene los cambios que tiene.